¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Como todas las noches, un grupo de fanáticos nos reunimos acá en mi taller para charlar, hablar un poco sobre herramientas, amor a la antigua escuela, en fin, nuestra pasión. Las cosas que tenemos en común, la plomería, electricidad, gas, todo aquello donde se utilicen herramientas. El saludo afectuoso a los amigos de siempre. Hoy un día especial para muchos de los amigos que me siguen en Instagram, que me siguen en Facebook y se tomaron 5 minutos para saludarme. Yo sé que algunos o muchos o varios saben mi cumpleaños por bueno, algunas cosas y otros simplemente se los recordó Facebook, cosa que también tomarse 5 minutos para saludarme y hablar unas palabras estuvo muy bueno, así que se los agradezco de verdad. Eh, Nada, el agradecimiento sincero a los amigos que se vienen acercando al canal, les doy la bienvenida. Bueno, es un regalito que me hicieron mis hijas y nada, lo tengo que tener porque es una cuestión de, de aprecio. Pero bueno, nada, no sé si les llama la atención, es un regalito de mis hijas. En fin, para seguir con la temática que estamos llevando adelante, de hablar en una charlita de pinzas, en otra hablar de alicates, en otra estuvimos hablando de pinza de puntas planas. Bueno, hoy les toca a este elenco que elegí para hoy de 10 marcas, 10 modelos de pinzas de punta. Obviamente podríamos hacer una segunda parte porque hay muchas marcas, hay muchos modelos, es una de las herramientas que siempre me gustaron desde muy chico. Las pinzas de punta tenían un uso en mí muy particular. O sea, muchas de las cuestiones las resolvía con la pinza de punta. Y bueno, le tomé un cariño especial y siempre he ido comprando y he logrado tener algunas de varias marcas. Y bueno, vamos a desarrollar la charlita en dos episodios, en dos momentos, como para no hacer una hora de pinzas de puntas que todos se aburrirían. Vamos a empezar con las más clásicas, pinzas que han trabajado mucho conmigo. Esta es una unidad nueva. De estas debo tener, sin exagerar, debo tener 5 o 6, pero no por nada, simplemente porque estaba trabajando estaba en un domicilio en Lomas del Mirador. Tuve que ir a comprar materiales y en una ferretería de barrio, muchacho joven, bueno, estuvimos hablando un poco. Yo medio que empezaba a hacer cosas en Facebook y me dijo, si vos sos siciliano, sí, sí. Y bueno, terminé la compra, qué sé yo, y miro así y tenía no menos de 200 pinzas de estas. O sea, son de la calidad Blackjack. Y en un momento, en ese mismo momento le compré dos. Bueno, posteriormente, otros días que fui, le compré dos más y dos más. Porque verdaderamente estaban a un precio muy bueno. Me la dejaba a un precio muy bueno. No sé por qué tendría tanta cantidad de estas herramientas repetidas, dado que cualquier otra no tenía. Pero bueno, a mí me sirvió, las pagué monedas y es una herramienta muy fiel. La verdad que por ahí Blackjack hoy en día sea medio cuestionado, pero a mí me ha dado buen resultado. Y cuando vi estas, tenían la misma anatomía, la misma calidad, el mismo blister de la primitiva que yo había comprado de la línea Blackjack junto con el alicate. Entonces no lo dudé, como había buena onda con el muchacho de la ferretería, ahí nomás le pedí dos y al siguiente día compré dos más, hasta que bueno, en un momento ya medio que me restringió la venta, así que ya no pude seguir comprando porque bueno, tenía que actualizar los precios, cosas entendibles, pero bueno, se puede observar allá atrás en la pared que se ve de fondo, que tengo algunas unidades de esta, pero bueno, esa es la explicación de por qué tengo varias. Muy buena pinza, muy buena pinza. Alguna vez formó parte de la caja de electricidad estando a la cabeza. Tenía otras pinzas de punta, pero eran de apoyo, herramientas secundarias. La principal era esta. Quería dejarlo claro. Bueno, creo que inmediatamente después, en aquella época de la Blackjack,
pasé a la Metz. Es una herramienta del año 2007, sin exagerar. La verdad es una muy linda pinza, cómoda, buenos aislantes. Esta por ahí tiene la incomodidad de que los mangos vienen con esta especie de pinchitos que a mí no me molestan, obviamente, pero por ahí para una mano más sensible son un poco molestos. Después se van ablandando, pero observen, a veces hay gente que ese tipo de cosas le molesta. Bueno, en este caso tenemos otra anatomía de la pinza, entra mucho más cómoda en la palma de la mano. Observen cómo es una de abierta y cómo es la otra, ¿no? Pero bueno, claro, yo con esta, por ejemplo, puedo hacer muchísima fuerza porque al tener la mano un poco grande y la pinza chiquitita, esta, por ejemplo, en mi caso me resulta más cómoda. Pero bueno, con esta puedo imprimir mucho más torque, obviamente. Esta ya viene con sus puntas un poco más largas, un segmento dentado en el largo de la pinza, inmediatamente después del segmento de corte. Esta grasita que se ve acá, que queda fea, es la lubricación que les hago cuando quedan mucho tiempo sin usar. Y bueno, una pinza que ha dado mucho resultado. Yo siempre las pruebo en obras, las pruebo en instalaciones y verdaderamente no tengo de qué quejarme. Pinza de la línea McCarthy. Por ahí algunos la confundan o le vean cierta similitud con alguna de la línea Redline, pero no, esta es una McCarthy. La verdad, como herramienta hobbyista va muy bien. Yo la he usado en la obra, la herramientita va bien, va linda, pero bueno, por ahí carece de algunas comodidades que por ahí posee la Metz, más anatómica. Por ahí, en esta no pasó, pero en otras por ahí se aflojaban los mangos. Cuestiones no tan importantes, pero al momento de comprar una pinza hace la diferencia entre una profesional y una económica. Pero no deja de ser una herramienta que si uno por ahí no desarrolla tareas a nivel profesional, la herramienta va bien para el nivel hobbyista. Un hobbyista extremo, llamémosle. Yo le llamo así, hobbyista extremo, que la tiene en la caja y cuando la tiene que utilizar, la utiliza. Yo con una pincita de estas he separado cables que no se podía seccionar la tensión y los he despegado sin generar cortocircuito alguno, por ejemplo, sin que haya roce. O sea que el manejo de la herramienta tiene que ser muy cómodo y he logrado separar los cables sin generar ningún tipo de chispazo, ningún tipo de problema. O sea, la McCarthy, uso hobbyista extremo. Bueno, llegamos a una de las queridas, forma parte también del juego de la que vimos ayer, de la línea Robust. Sé que muchos amigos ahora se están yendo para Easy a ver si pueden conseguir alguna herramientita Robust de ocasión, barata. Los felicito, yo hacía eso, hago eso. Lo que pasa que en el Easy que yo tengo cerca, que es el de Plaza Oeste, no hay nada, verdaderamente no hay nada. Se está viendo algunas cosas de Stanley, mucho Work Pro, McCarthy a nivel hobbyista y bueno, paren la cuenta, metieron vía Sony y no hay más Robust. La verdad que herramientas Robust no he podido conseguir. Después, bueno, como pudieron ver en los videos de mi recorrida por Easy, mucho Silver Shadow, que verdaderamente no sé para qué fabrican y comercializan esas llaves. Compraría un juego nada más que para agarrarle una morsa y mostrarles cómo se parte. No compren eso, manténganse lejos de lo que es Silver Shadow. Sacando una Pico del Oro, que si no la hacía el amigo del canal MHC Tools, una Pico del Oro la agarró con la morsa y no la podía zafar. Y era una Pico del Oro doble cremallera, traba de escalera, que es la que a mí menos me gusta. A él le dio un resultado bárbaro. Si lo veía en otro canal no lo creía, directamente no lo creía.
una Pico del Oro con traba de escalera, Silver Shadow, y que aguante eso, increíble. Pero bueno, pasa. Hay unidades buenas. A mí sacando algún alicate y alguna pinza de punta que verdaderamente la anatomía era incómoda, no me ha dado resultado nada. Pero bueno, estamos hablando de Robust. Como siempre, el Tano se va por las ramas, pero esto es una charla de taller, muchachos. Acá es como que estuviéramos hablando, tomando un mate, y bueno, contándonos las cuestiones de todos los días. Si pueden conseguir una de estas, esta es la de 8 pulgadas, cómprenla, no se van a arrepentir, no van a ser defraudados en cuanto a calidad, en cuanto a seguridad al arrastre, la pinza va muy bien. Bueno, la línea Work Pro, esta también de 8 pulgadas, una pinza verdaderamente linda, elástica, buena aislación, no carece de topes, hasta ahora de las que mostré, algunas tienen topes, otras no, pero bueno, trabaja muy bien. Por ahí su segmento de corte es cortito, es chiquito y limitado en cuanto a lo que puede cortar, dado que no posee un filo excelente, pero por ahí no es la esencia de la pinza de punta. A ver si tengo un pedacito de cable, lo probamos. Corta. No es su fuerte, pero corta. Por ahí vale más como pinza de punta. La verdad que es mucho más útil como pinza de punta. El segmento de corte nos puede sacar de algún apuro. Por ahí no es una de las más largas, no es una de las más finas, pero es una Work Pro que, como digo siempre, tiene su valor y tiene su calidad. Yo he sido uno de los primeros que ha probado la línea Work Pro, y si se fijan en videos muy viejos, yo la recomendé. Dado que bueno, llegó a mí de la mano de un distribuidor, como digo siempre, muchacho que viene al taller y trae la novedad de lo que va a dejar en las casas, las buloneras, alguna casa cabecera, alguna terminal, y me la dejó para probar, como fue la línea Total, como fue la línea Inco, obviamente como yo, muchos más, pero qué sé yo, acá en la zona, cuando las mostré, todos decían, a ver, déjamela ver, uy, me puede dejar un juego a mí, fui uno de los primeros en hacer una toma de contacto con la Work Pro y bueno, ha dado buen resultado. El alicate, una herramienta superior, calidad, comodidad, ya lo describí en su momento. La pinza va muy bien. Quizás podría ser un poco más delicada, pero estamos hablando de una pinza de 8 pulgadas. Si quieren algo más delicado, hay que agarrarla de 6. Bueno, hablando de una de 6, de la línea Stanley. La línea Stanley, vamos a llamarle no profesional, o sea, es una Stanley. Carece de aislación, dado que bueno. Por ahí está el juego de pinza y alicate para electricista, una pinza grande, una pinza de 10 pulgadas con un alicate de 6, y esta podría ser el complemento, nada más que, como he contado alguna vez, esta pinza venía con una llave francesa barra ajustable, como le quieran decir, cromada. Yo compré el jueguito así, la pinza y la llave francesa. De la herramientita no tengo nada que decir, podría ser un poco más acotada, un poco más escueta en alguna de sus dimensiones, porque en algunos lugares se dificulta el ingreso, pero está el que dice: a mí me gusta que sea así gruesita porque yo le paso la piedra y me hago una pinza para sacar Seger. Alguna vez lo hicimos, no nacimos con todas las herramientas, pero bueno, tratemos de que eso no tenga que pasar. Una de las antológicas del taller, lo he contado millones de veces, pero bueno, herramienta comprada en la calle Sarmiento, plena década del 90, principios de la década del 90, necesitaba herramientas para el industrial, como ya he comentado. Los amigos de aquel momento, los padres les prestaban sus vacos y nada. Yo por ahí pasaba vergüenza
con la chinita, venía abajo la licencia Diamond Brand, pero bueno, aseguraban que no iba a durar ni 15 días. La pinza, bueno, ya terminé hace 35 años el industrial y la herramienta, no, 30 años. La herramienta sigue dando tareas, dando funciones. Está en el tablero a modo de recuerdo, pero anda bien. O sea, creo que tiene mejor segmento de corte que la Work Pro, si nos descuidamos. Puede pelar, puede cortar. Una herramienta querida. Una herramienta linda. Bueno, tenemos de la línea ZX, que ya tuvo su momento de descripción, en 6 pulgadas, un segmento de corte, un segmento dentado. Raro en 6 pulgadas ver el segmento dentado, pero bueno, en este caso lo trae, es útil, muy buena resistencia a la tracción, al tirar. Herramienta que a mí me da mucho gusto tener en la caja, utilizarla. Tengo la línea completa, como ya han visto. Pero bueno, hoy le tocó el turno a la pinza de punta. Está un poquito dura por falta de uso, dado que es una unidad nueva esta. Pero bueno, nada que no se solucione con un poquito de WD-40 y sale a las pistas como una campeona. La otra, la que tengo usando, va perfecto. Después, bueno, tenemos esta genérica, que verdaderamente, como por ser genérica, es una hermosa herramienta. Muy buenos aislantes, muy buena anatomía. La verdad que si pueden conseguir, yo no he conseguido más de estas. He conseguido algunas parecidas con esto liso. Esto, si notan ahí, tiene como un detalle, como una especie de púas, pero cómodas a la mano. He conseguido la línea Nazca, que es muy parecida, pero como digo siempre, a la genérica la agarra alguna marca, le ponen el nombre, la ponen un poquito más normalizada y la sacan con alguna ventaja. La verdad, a mí estas me han dado resultado. Tengo dos. Una creo que está en el tallercito, si no me equivoco, tendría que mirar mañana. También tengo la de la línea Crossmaster, que como dije, han cambiado un poco de los modelos antiguos a los actuales, pero han mejorado en algunos aspectos y empeorado en otros. Y por último, por hoy, vamos a hacer por ahí alguna más, que la tengo acá a mano. La voy a volver a mostrar porque a mí verdaderamente me gusta. De la línea Stanley, una Stanley muy antigua, o bastante antigua, no tanto. Modelo Stanley Pro, con su segmento de corte, segmento para grimpar, como le llaman. Yo le digo para cerrar terminales. Y bueno, una pincita delicada, una linda pincita con sus topes de límites de carrera bien definidos. La verdad que fue una linda época de Stanley. El que puede conseguirse alguna de estas y tiene la posibilidad. Sé que muchos amigos, después de ver los videos, buscan en internet. A veces consiguen, a veces no. Pero créanme que son buenas unidades. Estamos hablando de otras épocas. Y este sería el bonus track, que la mostré en alguna vez. Es una pincita de punta linda, de la línea Taurus. Segmento de corte muy chiquito. Su fuerte no es cortar, estoy seguro que no corta bien. No corta. Sirve para pelar más que para cortar. Pero bueno, su geometría es bastante interesante. Triangular. Pocas marcas vistas. Por ahí los aislantes no son tan confiables, pero es una linda herramienta. Llega a lugares que por ahí con otras no. Tiene una geometría un tanto extraña, como dije, pero la pincita está linda. Es una linda perlita para tener en el taller y utilizar en determinadas situaciones. Su geometría triangular así ya nos predispone a que se transforme en una pinza de sacar Seger interiores. Pasa. Pero bueno, nada. Como dije, su segmento de corte no es el fuerte de la herramienta. Pero así todo es muy linda, muy cómoda. Miren que estoy haciendo fuerza y aguanta perfectamente. A mí me gusta. Bueno, gente,
Hemos cumplido con la charlita, el agradecimiento, como dije al principio del video, a los amigos que se quedaron hasta el final. Gracias por acordarse de mi cumpleaños, ya sea porque se los recordó Facebook o por lo que sea, pero se tomaron 5 minutos para mandarme un mensaje, para hablar conmigo, saludarme, felicitarme. Así que bueno, eso vale muchísimo. Les agradezco de verdad y nada. Y acá, como digo siempre, no hay libretos. Mañana seguramente seguiremos con todas las posibilidades de las pinzas de 2 posiciones. Video que pidió el amigo Juan Ignacio, le mando un saludo. Y después haremos una segunda parte con pinzas de punta de otras marcas y pinzas de punta curvas. Les mando un saludo, espero que estén bien. Cualquier duda, ya saben mis redes: Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller, Facebook, Instagram, YouTube. Bueno, les mando un saludo grande y nos vemos mañana.